Nunca imaginé que un hombre simplemente pidiendo comida pudiera hacer que todo un equipo médico, que lleva décadas trabajando en la profesión, dejara de respirar en silencio. Pero sucedió, y ¿sabes qué? A partir de entonces todo cambió para siempre. En la vida hay momentos para los que nunca estamos preparados. Esos son los momentos que se sienten como un shock, como un puñetazo en la cara, que hace que todo lo que creemos se derrumbe de repente. Y eso es exactamente lo que me pasó el día que conocí a ese hombre. No tenía nada más que un abrigo hecho jirones y una cara demacrada, pero sacudió a todo el puesto médico, haciéndome preguntar, ¿entiendo mi vida correctamente? Ese día todo parecía normal. La estación médica está desierta y solo visitan raramente pacientes. Y luego, entró. Todo su cuerpo estaba marchito por el hambre y la sed. Sus ojos estaban borrosos pero llenos de determinación. Solo pidió una cosa. ¿Qué tengo que hacer para comer? Estas palabras no fueron nada especial. Pero cuando se quitó su viejo abrigo, todos en la sala se detuvieron. Para mí ese fue el momento en el que todo cambió. Nunca antes había sentido tanta confusión y ansiedad dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente estaba caótica. ¿Cómo podría un hombre corriente, una persona sin hogar, hacerme sentir impotente? He pasado muchos años tratando de entender a la gente, pero hoy no puedo entender a esta persona. Pero esta historia no termina aquí. La primera pregunta que me hice fue, ¿quién es él? ¿Y por qué me confunde tanto? Pensé que había visto suficiente en la vida, hecho suficientes trabajos, pasado por suficientes cosas. Pero hoy me di cuenta de que realmente no entiendo nada sobre esta persona. ¿Por qué una persona normal como yo se siente estancada? ¿Confundida cuando lo enfrenta? ¿Qué pasó en su pasado? ¿Que ni siquiera los médicos más experimentados pueden mantener el ánimo en alto? Para entender esto, tengo que volver a mi pasado. Un pasado que creía haber olvidado. Pero no. Todavía se aferraba a mí. Todavía atrayéndome hacia cada detalle. Recuerde la infancia de Luis. Un niño nacido en una familia adinerada, con mucho amor y cuidado por parte de su abuela Melissa y su madre Cassandra. Pero hay una cosa que no puede olvidar y es la ausencia de su padre. Una ausencia que había aceptado desde la infancia. Una herida latente en su corazón, pero que nunca había afrontado realmente. La historia comienza desde los cálidos días en sus brazos, donde nunca faltaron el amor y el cuidado, hasta los fríos días de invierno, cuando tuvo que afrontar la pérdida que trae la vida. Aunque vivía en una casa llena de cosas materiales, Luis nunca se sintió realmente amado como lo necesita un niño. Las conversaciones silenciosas entre su abuela y su madre, con los ojos llenos de pesar, le hacían sentir que siempre se estaba perdiendo una parte importante de su vida. Y fue cuando se hizo adulto que se dio cuenta de que nunca conoció realmente a su padre. Luis ha crecido y llega a la vida con mucha esperanza. Se convirtió en médico y trabajó en un entorno en el que parecía que nada podía frenarlo. Pero entonces, la vida le dio un fuerte golpe, obligándolo a enfrentar las mismas cosas que había escondido en su corazón durante tanto tiempo. Fue en el momento en que conoció a ese hombre que se dio cuenta de algo importante. La vida puede cambiar en cualquier momento y no siempre podemos estar preparados para ello. Pronto, te unirás a mí para descubrir historias sorprendentes y conmovedoras. Desde un hombre desconocido hasta un aspirante a médico. Desde la traición hasta el redescubrimiento de la confianza. Y desde un pueblo devastado hasta actos de grandeza inimaginables. Déjame llevarte en este viaje. Y no podrás apartar la mirada. Si estás listo, continúa leyendo esta historia. No olvides dejar un comentario y compartir tus pensamientos.
Me encantaría escuchar tu opinión sobre lo que está pasando en esta historia. El dulce fruto de la infancia. El sabor de las tardes de verano quedan grabados para siempre en mi mente. Pero, ¿es realmente perfecto todo lo que he visto? Durante mi infancia no me faltaba nada. Nuestra casa tenía un gran jardín donde mi abuela cultivaba todo tipo de árboles frutales, manzanas, peras y especialmente manzanas del paraíso. Pequeñas y dulces manzanas que, según ella, caían del cielo. Esas manzanas no son solo un alimento delicioso, sino un símbolo de un período feliz en mi vida. Comidas calientes en la mesa. Tardes en las que se sentaba junto a la chimenea contándome cuentos. Y mi madre siempre fue una persona amable y protectora en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando era niño, no tenía idea de que la paz que estaba experimentando se convertiría en algo que anhelaba a medida que creciera. Solo siento felicidad en cada comida, en cada abrazo de mi madre y en los juegos con ella. Cada vez que arranco una manzana del árbol. Ese dulce bocado es todo lo que necesito para sentirme completo. Sin nada de qué preocuparme ni nada que temer. Sin embargo, esa perfección no duró mucho. Un día, esos recuerdos se harán añicos. Había algo en mi familia de lo que nunca me había dado cuenta. La ausencia de un padre. Mi madre a menudo hablaba de él solo con voz triste, pero siempre evitaba preguntas relacionadas. Yo, un niño inocente, nunca entendí realmente su ausencia. Solo sé que mi madre nunca lo mencionó. Y mi abuela tampoco. Cada vez que le preguntaba por mi padre, ella se limitaba a negar con la cabeza y con los ojos distantes. Como si la tristeza se hubiera filtrado hasta sus huesos. No hay necesidad de pensar más en él. Cariño, dijo. Pero su voz contenía un profundo dolor que nunca había entendido del todo. Y cuando miré los ojos tristes de mi madre, me di cuenta de que había un vacío que nadie podía llenar. No porque fuéramos pobres o careciéramos de cosas materiales, sino porque el amor en la familia estaba silenciosamente ausente. Pero eso no lo sé. Simplemente me siento amado y protegido. Comidas en la mesa. Tardes bajo la sombra de los árboles. Pensé que eso era todo lo que la vida podía traer. Pero como todos los buenos sueños, esa perfección solo dura poco tiempo. Cuando comencé a crecer, cuando salí al mundo, poco a poco me di cuenta de la carencia que había en mi familia. Y eso se convirtió en una pregunta imborrable en mi corazón. ¿Por qué no está mi padre aquí? Entonces, un día, cuando me estaba preparando para salir de casa para ir a la universidad, de repente escuché a mi madre hablar de él, de su vida y de la razón por la que ya no estaba con nosotros. Una mañana temprano, mientras mi madre me preparaba el desayuno, le pregunté por mi padre. Mamá, ¿dónde está? Ella se detuvo. Sus ojos no podían ocultar su aburrimiento. Pero no respondió de inmediato. Mucho tiempo después, ella me dijo una frase muy simple. Se fue y nunca volverá. Fue una respuesta breve, pero un sentimiento indescriptible de confusión surgió en mi corazón. No sé si puedo entender completamente el dolor de mi madre cuando dijo esas palabras. Una parte de mí se sentía enojada, pero otra parte se sentía impotente. Crecí en los brazos de mi madre y mi abuela, pero ahora me doy cuenta de que me estaba perdiendo la parte más importante de mi vida. Cuando salí de casa para ir a la escuela, comencé a darme cuenta de una dura verdad. Siempre viví en un abrazo amoroso, pero no entendía nada del mundo exterior. Vivía en un estado de sobreprotección, sin saber que la vida no siempre es tan hermosa como las comidas calientes o las dulces tardes con mi abuela. Cuanto mayor me hago, más solo y vacío me siento. Una soledad que no puedo explicar.
Cada vez que veo amigos cuyos padres los recogen durante las vacaciones, me siento fuera de lugar. Y cada vez que veo a mis amigos hablando alegremente de sus padres, me pregunto, ¿por qué me falta eso? El dolor no proviene de no tener padre, sino de la falta de amor mudo que antes no reconocía. Ese amor no solo viene de mi madre y mi abuela, sino también de la presencia de un hombre y un padre que nunca he tenido. Y en ese momento, a medida que el vacío dentro de mí se hacía más profundo, me di cuenta de que la vida es más que dulces recuerdos de una infancia feliz. Esa pérdida formó una parte de mí. Para seguir adelante, tuve que afrontar una pregunta mayor. ¿Podría superar esta privación o dejaría que definiera toda mi vida? Por favor, continúa siguiendo mi historia, porque este viaje no se trata solo de la pérdida, sino también de cómo me encontré a mí mismo, a mi amor y esperanza perdidos. Todos pensamos que hemos construido una vida estable, pero una ligera brisa puede hacer que todo se derrumbe. Y yo no estaba preparado para ese colapso. Solía pensar que lo había logrado todo. Soy médico, trabajo en un pequeño hospital en el campo y vivo una vida sencilla pero tranquila. Sin embargo, cuando todo parecía estable, ocurrió un evento y no podría haber imaginado que podría arrasarlo todo. La vida en el pueblo era originalmente tranquila, pero luego, gradualmente, los cambios inevitables comenzaron a aparecer en cada rincón. Al principio no presté atención al cambio porque pensaba que estaba demasiado acostumbrada a esta vida. Pero luego, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que todo había desaparecido gradualmente como polvo, desde un vibrante club cultural que ahora era solo una cafetería barata. Desde una clínica que se había convertido en una clínica donde los ancianos esperaban morir. Una vez fuimos una comunidad unida donde todos podían vivir en paz. Pero los jóvenes del pueblo empezaron a marcharse. Los clubes juveniles ya no organizan actividades y las tiendas antiguas empiezan a cerrar. Los autobuses que llevan gente a la ciudad todos los días se han vuelto normales. No sé por qué no noté este cambio desde el principio. Pero no fue hasta que todo se vino abajo que me di cuenta de que había pasado por alto todas las señales. Se construyó una fábrica procesadora de carne cerca del pueblo, reclutando mano de obra barata de otras áreas. Los trabajadores que no conocíamos reemplazaron a los aldeanos que trabajaban en las granjas. Esto no solo cambió la apariencia del pueblo, sino que también dio lugar a conflictos en los que nunca había pensado. El dinero parece haberse convertido en el único factor decisivo. Entonces, un día recibí una noticia que nunca quise escuchar. Mi madre, que siempre ha sido fuerte y resistente, decidió dejar de hacerlo, no por enfermedad, ni por ningún otro motivo que el agotamiento mental. Estaba cansada de lo que sucedía a su alrededor. Mamá ya no tiene fuerzas para luchar en esta vida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que habíamos construido durante tanto tiempo podía desmoronarse en un instante. Ella me dijo, hijo, no puedes seguir viviendo en esta sombra. Ya lo dejé. Pero, ¿qué harás? Esas palabras fueron como un fuerte shock, haciéndome imposible aceptarlas. Mi madre, que me crió y me dio todo lo que tenía, ahora me dice que está cansada de esta vida. No podía entenderlo. Pero sabía que tenía que afrontar la verdad. Todo se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Todo dentro de mí pareció desmoronarse pieza por pieza. La sensación era tan confusa y dolorosa que no podía respirar. En este punto, ya no me siento vivo. Solo soy un robot. Paso el día, trabajo y sigo con la vida sin saber realmente a dónde voy. Empecé a dudar de todo, del trabajo, de lo que había hecho, del futuro. Ya no veo ninguna salida. Los valores que me enseñaron mi abuela y mi madre ahora no tienen sentido.
Ya nada está bien en este mundo. Un día, cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi madre y mi abuela, no pude llegar a tiempo a casa. Mi ciudad natal es completamente diferente ahora. Todo ha cambiado, solo que yo no he cambiado. Regresé para despedirme de mi antigua casa. Un lugar alguna vez lleno de risas y amor. Pero ahora, esa casa es solo un montón de ruinas. No más calidez, no más risas, no más tardes sentadas juntas junto al fuego. Todo parecía haberse ido por la ventana. Cada paso que daba en el pueblo. Me sentía como si estuviera caminando en un sueño. Sin vivir realmente, solo existiendo. No podía imaginar que las cosas hubieran cambiado tan rápido. Esta vida me sigue alejando. Pero no puedo hacer nada para conservar lo que he perdido. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que no fui lo suficientemente fuerte para afrontar el cambio. Me siento un fracaso, ante una pérdida tan grande. Comencé a preguntarme, ¿qué haré ahora? ¿Puedo seguir viviendo en un mundo que ya no es el mismo de antes? Pero en este quebrantamiento, me di cuenta de que cada pérdida es un punto de inflexión. Una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque no sabía a dónde iba. Entendí que no podía quedarme aquí para siempre. En medio de las ruinas. La única pregunta que puedo hacerme ahora es, ¿tengo la fuerza para cambiar? Y esa respuesta solo la puedo encontrar dentro de mí. En los siguientes pasos. Solo un momento. Solo una decisión. Y todo lo que sabía sobre la vida. Sobre el amor y sobre mí mismo se hizo añicos. La muerte de mi madre y mi abuela fue un shock que nunca hubiera imaginado. No podía decir nada. No podía hacer nada. Solo podía quedarme ahí mirando la casa fría. Con mis recuerdos destrozados. No fue una pérdida cualquiera, sino la destrucción de un mundo entero que había construido en mi corazón. Ese mundo, donde el amor es eterno, donde las dificultades se superan con perseverancia, donde todo puede volver después de caer. Pero las muertes de mi abuela y mi madre no pueden repararse. Tampoco puedo volver atrás. No podía despedirme. No podía prometerles las cosas que quería hacer. No más posibilidades. Y lo único que tengo es un vacío terrible por dentro. Esa tristeza me cubre. No puedo escapar. Parecía como si toda la luz del mundo se hubiera apagado. No recuerdo lo que hice en los días siguientes. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Solo el dolor permaneció en mi corazón. Como profundos cortes de cuchillo. Sangrando constantemente. Empecé a pensar en cosas en las que nunca antes había pensado seriamente. ¿Cómo viví y por qué dejé pasar las cosas sin darme cuenta de su valor? Me sentí desconectado de mí mismo. Como si una parte de mí hubiera muerto con ellos. En los días sin mi abuela ni mi madre. Me volví borroso. Parece que ya no puedo enfrentarme al mundo exterior. Me pregunté, ¿soy lo suficientemente fuerte para continuar? ¿Puedo seguir viviendo cuando todo a mi alrededor se ha derrumbado? Y luego, cuando pensé que había llegado al punto de mayor dolor, la vida me dio otro shock. Todavía había algo para lo que no estaba preparado: la traición. El amor que tenía por Sara. El amor que creía duradero. Ahora se ha convertido en mentira. Todo empezó cuando noté algo extraño en su comportamiento. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empezaron a aparecer señales innegables. Llamadas furtivas, citas secretas que Sara nunca quiso que yo supiera. Intenté creer, intenté decirme a mí mismo que no pasaba nada, que estaba siendo paranoico, pero cuando encontré mensajes e imágenes que ella no sabía que había visto, supe que todo había terminado. Sara me engañó y no pude aceptarlo. Fue como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Una bofetada tan fuerte que me dejó sin aliento. Todo mi mundo se derrumbó de nuevo. Mi corazón ya no es el mismo de antes. Estaba congelado. No podía llorar. No podía sentir el dolor que pensé que sentiría.
Simplemente me siento vacío. Los sentimientos que una vez tuve por Sara de repente se convirtieron en fríos recuerdos. Me sentí traicionada. Pero más que eso. Me sentí traicionada por mí misma. No podía creer que me pudieran engañar hasta tal punto. Ese sentimiento, como una herida que no sanaba. Me cegueó con acento agudo. Comencé a dudar de todo. Los valores en los que alguna vez creí. Las relaciones que alguna vez mantuve. Y lo único que puedo hacer ahora es irme. No podía enfrentarla. Ya no podía mirar esos ojos. Los ojos en los que una vez confié. Ahora son solo un símbolo de mentiras. Me fui, fuera de la ciudad, fuera de todo. No tengo a dónde ir. Pero al menos puedo dejar este lugar. Donde los recuerdos de Sara me persiguen como un fantasma. Durante esos días solo pude huir de mí mismo. De los pensamientos de traición y del dolor que no podía sanar. Pero después de todo, me di cuenta de que por mucho que corriera, no podía escapar. Esa es la amarga lección que me ha enseñado la vida. El pasado no se puede cambiar y, a veces, afrontarlo es la única manera de seguir adelante. Y en esos momentos de desesperación, me di cuenta de algo importante. La vida no siempre transcurre según lo planeado y las cosas pueden cambiar en tan solo un momento. Pero, no importa cómo sea la vida. Todavía tengo que levantarme. No importa cuántas veces pierda. Todavía tengo que encontrar una manera de vivir. ¿Te imaginas amar a alguien toda tu vida? Confiar en él, solo para darte cuenta de que ese amor era solo una mentira? Ese es el precio que tengo que pagar. Cada vez que pienso en Sara, mi corazón late con fuerza. Ella es la persona que amo. La persona en quien confío completamente. Cuando la miro a los ojos, veo un futuro brillante. Planificamos nuestras vidas, pintando una imagen perfecta de felicidad. Una familia pequeña, un hogar cálido y todas las cosas buenas que podíamos lograr juntos. Pero entonces, un día, todo cambió. Solo un momento. Un pequeño descubrimiento me hizo darme cuenta de que había estado viviendo en una ilusión todos estos años. Esto no solo me duele, sino que también me hace sentir como si las personas que más amo me hubieran mentido. Ese sentimiento, cuando miras a la persona a la que le diste tu corazón y te das cuenta de que nunca te amó de verdad. Es un dolor que no hay palabras que puedan describir. Empezaron a aparecer pequeñas señales. Primero fueron las llamadas furtivas. Luego las veces que no llegó a casa a tiempo y cuando le pregunté. Simplemente dijo que estaba ocupada con el trabajo. Creí en esas explicaciones porque la amaba y quería creer que ella no me decepcionaría. Pero a medida que pasó el tiempo, sentí cada vez más que algo no estaba bien. Una noche, cuando vi un mensaje de texto en su teléfono, todas mis dudas estallaron. Ese mensaje no era de un simple amigo. Era una cita y el remitente del mensaje era un hombre. Sentí como si me apretaran el corazón. Me sentí asfixiada. ¿Cómo puede ser esto? Sara, la persona en la que he confiado y amado durante tantos años. ¿Podría traicionarme así? Intenté comprenderlo. Pero en el fondo sabía que no había nada más que explicar. Esa sensación dolorosa, como un cuchillo apuñalándome directamente en el corazón, me hizo incapaz de respirar. Pensamientos de traición, de promesas incumplidas, comenzaron a arremolinarse en mi mente. Tan pronto como enfrenté esta verdad, vino una tormenta de emociones. No sé qué sentir primero. Dolor o ira. Quería gritar, quería correr hacia ella y pedirle que me explicara. Pero una parte de mí no podía. Tengo miedo de enfrentar la dolorosa verdad. Que la persona que amo no es la persona que pienso. Me sentí como un tonto. Como si el mundo entero se riera de mi ingenuidad. Cada paso que doy, cada momento que pienso en ella, siento que me están destrozando.
No puedo entender por qué hizo eso. Ella lo tenía todo, pero aún así decidió traicionarme a mí, la persona que la amaba con todo su corazón. Después de unos días decidí que tenía que hablar con Sara. Me preparé para este enfrentamiento, aunque sabía que nada podía arreglarse. Ella estaba parada frente a mí. Sus ojos todavía brillaban tan suavemente como siempre, pero ya no podía ver la sinceridad en ellos. Le pregunté, con toda la calma que pude encontrar, Sara, ¿puedes explicarme todo? Ella guardó silencio durante un largo rato y finalmente admitió. Hice todo por ti, pero... No puedes esconderte para siempre. Te equivocaste, no lo merezco. Su confesión fue como una bofetada en mi cara. Sentí que todo a mi alrededor se oscurecía. Lo teníamos todo, pero ella decidió traicionarme. Increíble. Me quedé allí, incapaz de decir una palabra, sintiendo como si me estuvieran alejando de ella, de esta vida. La traición no es solo perder a alguien que amas. Es el colapso de la fe. La sensación de que todo lo que alguna vez has construido se ha arruinado en un momento. Me sentí como una sombra, como si me hubiera perdido. Me pregunto si puedo confiar más en alguien. ¿Puedo encontrarme de nuevo después de lo que pasó? Salí de casa, dejé todo. Una vez más me sentí abandonada, en un mundo que ya no entendía. No sé a dónde voy. Pero entiendo una cosa. Tengo que dejarlo todo. No puedo vivir en esta mentira. No puedo continuar una vida en la que ya no confío en nadie. Pero también sé que la vida no se trata solo de pérdidas. Tengo que encontrarme a mí mismo de nuevo. Tengo que superar estas ondas emocionales y seguir adelante. Cuando todo se vino abajo, no sabía qué debía hacer. La pérdida, la traición, el dolor, todo me tomó como una tormenta, sin dejar nada más que escombros. La vida se ha vuelto borrosa, como un cuadro a medio pintar que nadie tiene fuerzas para terminar. Pero en esos momentos, cuando pensé que no podía continuar, algo dentro de mí suavemente llamó mi nombre. Tal vez todavía pueda ponerme de pie. Solo una vez más. Me fui, sin destino claro. Simplemente aléjate de todo lo que me hace sentir estancado. Dejar una casa llena de recuerdos. Dejar a Sara, la persona que amaba con todo mi corazón. Pero ahora la persona que me hace sentir engañada. No sé lo que estoy buscando. ¿Una salvación? ¿Una salida? ¿Una oportunidad de empezar de nuevo? Solo sé que tengo que irme. Tengo que encontrarme de nuevo. Durante ese viaje, parecía haberme olvidado de mí mismo. Ya no soy la persona que una vez conocí. Y eso, por difícil que sea, es algo que tengo que afrontar. Los primeros días después de partir fueron un momento en el que perdí casi por completo el rumbo. Deambulé sin saber a dónde iba ni qué estaba haciendo. Cada mañana, cuando me despierto, me siento vacío. No hay nadie alrededor, ni familia, ni amigos. Yo era simplemente yo mismo, solo en un mundo lleno de extraños. No podía encontrar alegría, no podía sentir vida dentro de mí. Caminé por calles familiares, pero todas se volvieron desconocidas. Soy como un fantasma, deambulando sin rumbo. Los recuerdos de mi antigua vida, de mi familia, de lo que perdí, me persiguen todas las noches. No puedo evitar el tormento. ¿Merezco esta traición? ¿Podré superar este dolor? Y entonces, un día, mientras estaba junto al río, mirando el agua fluir, me di cuenta de algo. No puedo cambiar el pasado. No puedo corregir los errores del pasado. Pero puedo cambiarme a mí mismo. Si quiero encontrar un camino, debo aprender a perdonarme, aceptar mis heridas y seguir adelante. Ya no quiero huir. En cambio, decidí afrontar lo que pasó. Regresé a mi profesión, a lo que había aprendido y poco a poco recuperé la fe en mí mismo. Todos los días trato de trabajar, tratando de no dejar que el pasado me deprima. Pero no es nada fácil.
Hay momentos en los que quiero rendirme. Quiero renunciar a todo. Pero cada vez que lo hago recuerdo una cosa. Tengo que seguir viviendo. El trabajo no es una solución inmediata, pero me da una meta. Cuando comencé a trabajar de nuevo, poco a poco me di cuenta de que hay cosas más importantes que la traición o la pérdida. Es la capacidad de levantarse de los escombros. La capacidad de continuar aunque todo haya cambiado. Y cada vez que supero un desafío, me siento un poco más fuerte. Sé que para crecer tengo que afrontar el dolor y las heridas que intenté ocultar. No puedo seguir viviendo en la oscuridad del pasado. Tuve que afrontar mis emociones. Mis recuerdos de Sara. Mi familia y lo que había perdido. Y cuando los enfrenté, me di cuenta de algo importante. Nadie puede salvarme. Excepto yo mismo. Al aceptar y perdonar mis errores, comencé a reconstruir mi vida a partir de los pedazos rotos. Ya no soy el hombre que era. Pero sé que puedo convertirme en una persona más fuerte. Esto no es fácil. Pero entiendo que es la única manera de ser fiel a mí mismo. Y cuando me di cuenta de que estaba empezando desde cero, supe que tenía que seguir adelante. No hay nada que pueda detenerme ni nada que pueda impedirme seguir adelante. Desde la pérdida hasta el renacimiento, he aprendido a ser más fuerte y a aceptar la vida tal como es. Aún no todo ha terminado. Tenemos que afrontar los desafíos y sorpresas que trae la vida. Y a veces lo que tenemos que hacer es levantarnos y empezar de nuevo. Después de todo el dolor, la traición y las malas decisiones que había enfrentado, ya no veía un camino claro. Todo pareció desmoronarse. Todos mis esfuerzos perdieron su sentido y me sentí como una hoja arrastrada por la corriente. Sin saber a dónde ir. Pero entonces la vida me dio otra oportunidad. Un cambio que no hubiera imaginado. Un día, mientras trabajaba en la clínica, recibí una llamada y supe que ese era el mayor desafío que enfrentaría. Informaron que había una emergencia grave. Un paciente con heridas graves y tuvimos que apresurarnos a preparar una ambulancia. En ese momento, no tenía idea de que este viaje sería más que una simple sala de emergencias. Cambiará mi vida para siempre. Estábamos preparados. Pero tan pronto como la ambulancia salió de la estación, sentí una tensión indescriptible. Nunca antes me había sentido así. No es la preocupación por una emergencia, sino la sensación de no ser lo suficientemente fuerte. De no tener suficiente energía para afrontarlo todo. Estaba cansada de la vida, del dolor, de las heridas en mi corazón. Pero entiendo que, ahora mismo, no puedo irme. Tengo que hacer esto, no solo por el paciente, sino también por mí mismo, para poder sentir que sigo siendo valioso. Me senté en el auto, en un espacio reducido, con solo el ruido del motor y una sensación de inseguridad. Subieron al paciente al auto y las constantes llamadas del hospital me hacían no poder dejar de pensar en la posibilidad de salvar a alguien en esta situación. Miro al paciente y me veo en él. Doloroso, agotado, pero aún un rayo de esperanza. Recordé las ocasiones en el pasado en las que había salvado la vida de personas. El sentimiento de orgullo y felicidad de hacer lo correcto. Pero esta vez es diferente. No solo salvé a alguien. Me estoy salvando. Cuando nos acercábamos al hospital, recibimos actualizaciones de que la condición del paciente se había deteriorado rápidamente. Sus heridas eran demasiado graves y, si no se hubiera tratado con prontitud, no habría sobrevivido. Tuve que tomar una decisión de inmediato. Todo pasó muy rápido y por un momento sentí que ya no tenía la capacidad de controlar esta situación. En ese momento, miré al paciente y no solo vi a una persona herida. Me vi a mí mismo. Veo a una persona que una vez cayó en la oscuridad, que pensó que era imposible sobrevivir,
Pero luego encontró una razón para continuar. Y sabía que no podía dejarlo morir. No podía dejar que las cosas terminaran así. Tenía que actuar. Tenía que hacer algo para salvarlo. Llegamos al hospital a tiempo. Pero el paciente todavía estaba en estado crítico. Durante esos pocos minutos de espera, no pude evitar pensar en lo que había sucedido en mi vida. Había perdido toda esperanza. Pero ahora me doy cuenta de que no todo ha terminado. Mientras me encontraba entre la muerte y la vida, comprendí que solo la determinación y el sacrificio podrían sacarme de la oscuridad. Esos momentos de nerviosismo, cuando intentábamos salvar al paciente, fueron también los momentos en que me enfrenté a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía hacer algo grandioso. Ese sentimiento, cuando veo a un paciente recuperarse lentamente, cuando sé que he salvado una vida, es algo que nunca imaginé. No se trata solo de una emergencia. Se trata de mi propio renacimiento. En ese momento me di cuenta de que la vida no se trata solo de sobresaltos y dolor. También tiene momentos mágicos, momentos en los que parece que no podemos continuar. Pero al final encontramos un rayo de luz. Salvé una vida y, en el proceso, salvé la mía. Cada vez que presencio un milagro como este, entiendo que nada es imposible, mientras seamos resilientes. Y fue entonces cuando decidí, no pararé. Aunque la vida me haya dado mucho sufrimiento, sé que puedo levantarme de nuevo. Y en este momento, cuando sé que he hecho algo bueno, siento que una nueva fuerza surge dentro de mí. Ya no soy simplemente alguien asaltado por el dolor y la pérdida. Soy una persona que puede cambiar vidas, que puede crear milagros, y si puedo hacerlo por los demás, también puedo hacerlo por mí. Estén atentos a esta historia, porque mi viaje aún no ha terminado. Y sé que, no importa lo difícil que sea, seguiré adelante, encontrando fuerza y esperanza en lo que parece imposible. En cada vida, a veces necesitamos enfrentar los desafíos más difíciles para darnos cuenta de que en realidad podemos ser más fuertes que nunca. Continúe explorando este viaje conmigo. Después de todo lo que pasó, no puedo seguir viviendo en una mentira. La sombra del pasado, las mentiras que traté de ocultar, ahora no tienen lugar en mi vida. Solía pensar que el silencio me ayudaría a evitar el dolor. Pero en realidad era solo un agujero en mi alma donde crecían el miedo y la traición. La traición de Sara no es solo el fin de una relación, sino el fin de la confianza. Y cada vez más me doy cuenta de que el perdón y el olvido son dos cosas que no se pueden hacer sin la verdad. No puedo seguir viviendo en esa mentira. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Tengo que afrontar la verdad. Por dolorosa que sea. Una tarde, cuando todo dentro de mí parecía haberse detenido, decidí decir la verdad, aunque sabía que dolería. Entendí que era la única manera de seguir adelante. Ya no puedo seguir viviendo en la oscuridad. No puedo seguir huyendo de lo que ha pasado. El silencio solo me confundió más y ya no podía vivir así. Empecé a planear enfrentarme a Sara. Contarle todo lo que había estado guardando en mi interior. No para culpar, sino para liberarse de la represión. Pero en mi corazón el miedo siempre está presente. Tengo miedo de que la verdad la lastime. Pero también tengo miedo de que si no se lo digo no podré perdonarme a mí mismo. Cuando me paré frente a su casa, mi corazón se rompió. Abrió la puerta con una sonrisa familiar que alguna vez me encantó, pero que ahora me hace sentir extraña. Entré a la casa. El espacio seguía siendo el mismo, pero ahora todo era diferente. La miré a los ojos y todo lo que quería decir estalló en mi corazón. Sara, tenemos que hablar, dije, mi voz incapaz de ocultar la tensión. Ella me miró como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Ella permaneció en silencio, esperando que continuara. No puedo contenerme más.
Me traicionaste, dije. Cada palabra traspasó mi corazón. Todo lo que tenemos, todo, es mentira. Ella se quedó quieta y no dijo nada de inmediato. Luego inclinó la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza. No sé qué decir, suspiró. Tienes derecho a estar enojado conmigo. Me equivoqué, pero no sé qué hacer y no puedo ocultarlo más. Su confesión fue un alivio. Pero al mismo tiempo, también fue el colapso total de todo en lo que alguna vez había creído. Ya no veía a Sara como la persona que amaba, sino solo una pálida silueta de esperanzas y sueños destrozados. El dolor que sentí cuando la escuché hacer esa confesión no se puede expresar con palabras. No era ira, sino un dolor profundo que no podía entender. La amaba, confiaba en ella más que en nadie y ahora. La verdad me ha quitado todo lo que alguna vez tuve. Pero en ese dolor, me di cuenta de que al menos podía afrontarlo. No dejé que se asimilara más. He dominado mis emociones y eso es lo que necesito para seguir adelante. Cuando salí de la casa de Sara, ya no era el hombre que alguna vez fui. Ya no veo lo que pasó como una maldición, sino como una lección. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única manera de crecer. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar la forma en que lo afronto. Y de ahora en adelante, no dejaré que nadie, ya sea Sara o yo, vuelva a mentirme. Y en ese momento, cuando miré hacia adelante, me di cuenta de que estaba lista para los próximos desafíos. La traición de Sara no fue mi fin. Es solo un punto de inflexión. Una puerta por la que debo atravesar para continuar mi viaje. No dejaré que este dolor me defina más. Me levantaré y seguiré adelante. Porque sé que cada paso, cada decisión, me llevará a un nuevo futuro. Un futuro que yo mismo construyo. Cada paso en esta vida contiene lecciones valiosas y, a veces, el dolor más grande es el que nos ayuda a encontrar nuestro verdadero camino. Después de todo lo que había pasado desde la traición hasta la pérdida y el sentimiento de que no podía seguir adelante, me di cuenta de que solo había una cosa que podía hacerme seguir adelante. El compromiso conmigo mismo. Las heridas no se pueden curar instantáneamente. Pero entiendo que la constancia me permitirá seguir adelante. No para nadie más, sino para mí mismo. Solía pensar que la vida sería más fácil si tuviera el apoyo de las personas que me rodeaban. Pero después de la traición de Sara, entendí que nadie podía ayudarme excepto yo mismo. Tuve que encontrar mi propio camino y ahí fue donde comencé. Me paré sola frente al espejo de mi habitación, mirándome a los ojos. Ojos que alguna vez estuvieron llenos de esperanza y ahora eran solo gotas de lluvia cayendo sobre la superficie de algo roto. Me pregunto, ¿puedo continuar? Tengo la fuerza para comprometerme con una nueva vida. Un nuevo yo, sin que el pasado me persiga. No tuve una respuesta inmediata. Pero lo sé, no puedo seguir viviendo con arrepentimiento y miedo. Tengo que hacer esto. Tengo que comprometerme con el futuro. Con lo que puedo conseguir. Fue una promesa para mí misma de que no dejaría que mi pasado me definiera. Me levantaré. Lucharé por mí mismo. Sin embargo, el compromiso no es un camino fácil. Todos los días me enfrento a la fatiga y a una sensación de fracaso. Las pequeñas tareas y las decisiones cotidianas se convierten en desafíos. Dejé todo atrás. Pero el dolor todavía no me abandona. Hubo momentos en los que quise rendirme. Quise huir de las responsabilidades que me había impuesto. Pero fue en esos momentos que me di cuenta de que el compromiso conmigo mismo no es solo una palabra. Es una acción. Es una decisión a la que debo atenerme. Sin importar las dificultades. Cada vez que quiero rendirme. Recuerdo por qué comencé. Recuerdo las veces que vi mi propio reflejo en los ojos de los enfermos. En las personas que me necesitaban. Poco a poco me di cuenta de que empezaba a cambiar.
No grandes cambios inmediatos, sino cambios pequeños pero significativos. Comencé a sentir nuevamente mi pasión por el trabajo y comencé a encontrar paz en los momentos de tranquilidad. Ya no siento el vacío que sentía antes. Mi compromiso no es solo laboral o personal, sino de aceptarme a mí mismo. Aprendí a perdonarme a mí mismo y a no dejar que los errores del pasado me persigan. Sé que, si quiero crecer, tengo que seguir adelante, por muy difícil que sea. Aunque me comprometí conmigo mismo, todavía no pude evitar las dificultades. A veces, los recuerdos del pasado todavía regresan. A veces me siento cansado de los desafíos. Pero sé que no hay un camino fácil. Y es en esos momentos que tengo que recordarme a mí mismo que el compromiso conmigo mismo no se trata solo de paciencia, sino de coraje para seguir adelante pase lo que pase. Cada día que pasa me siento más fuerte y más segura. No necesito que nadie más me sienta valioso. He aprendido que comprometerme conmigo mismo es lo único que puedo controlar y es lo único que me ayudará a superarlo todo. Cuando me di cuenta de que comprometerme conmigo mismo era el único poder que tenía, comencé a sentir que podía cambiar las cosas. No cambiando a las personas que me rodean, sino cambiando mi forma de ver la vida. La vida tiene una extraña manera de llevarte de regreso al punto de partida. Después de todo lo que he pasado, desde el dolor de la pérdida hasta la traición y aprender a amarme de nuevo, me di cuenta de que no había dejado atrás completamente el pasado. Aunque intenté alejarme, intenté huir de recuerdos inolvidables. Hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. Hoy me encuentro en una encrucijada. Un lugar al que nunca pensé que regresaría. Pero cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esas experiencias dolorosas moldearon la persona que soy hoy. Todo lo que he pasado no son fracasos, sino puntos de inflexión para crecer, para encontrar fuerza dentro de mí. No esperaba que, en un día frío, volvería a encontrarme con ella. Sara. Una vez más, esos ojos se volvieron hacia mí y todo lo que alguna vez había sentido. Todo lo que alguna vez había esperado. Volvió rápidamente, pero esta vez ya no soy el hombre del pasado. Ya no soy el que se deja atrapar fácilmente por las disculpas o las sonrisas falsas. Ella se quedó allí, mirándome como si nada hubiera pasado. Como si todavía fuera la única que podía aliviar mi dolor. Pero sé que la verdad no se puede borrar. Todo ha cambiado. Y yo también. Puede que Sara no se dé cuenta. Pero ya no era alguien a quien ella pudiera controlar. Cuando la miré, ya no vi a la chica que amaba. Vi a una mujer que me había herido profundamente y ya no tenía fuerzas para perdonarla. Lo que teníamos, lo que yo esperaba, ahora es solo un fantasma del pasado. Aunque no puedo negar que ella todavía ocupa un lugar especial en mi corazón. Sé que no puedo seguir viviendo con los fragmentos del pasado. No puedo simplemente ignorar lo que pasó. Ese sentimiento, estar frente a la persona que una vez amé, es el peor sentimiento que jamás haya experimentado. No fue solo una traición, sino el darme cuenta de que no sabía nada sobre la persona a quien le había entregado mi corazón. Sara, con los ojos llenos de tristeza, caminó hacia mí con las manos temblorosas. Luis, lo siento, dijo. Pero su voz ya no tenía la sinceridad que había escuchado. Sé que me equivoqué. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo quiero otra vez. Lo siento. Esas disculpas no pueden tocar mi corazón como antes. Ya no soy un hombre que el amor pueda herir fácilmente. He aprendido a mantenerme firme y... a veces, el perdón no es lo único que necesitas. A veces, la verdad es lo que necesitas para curar tus heridas. No, Sara, respondí, mi voz más dura que nunca. Las disculpas no pueden cambiar lo que pasó. Y ya no soy el hombre al que puedes disculparte. He aprendido a aceptar la verdad y no volveré atrás.
Ella guardó silencio y supe que lo entendía. Ella entendió que yo la había superado. Todo lo que había pasado entre nosotros. La sensación de dejarse llevar no es fácil. Pero mientras estaba allí, mirando a Sara a los ojos, me di cuenta de que ya no la amaba como antes. He crecido, no solo a partir de las heridas que una vez cargué, sino también de aprender a enfrentar la verdad. De aprender a vivir sin enterrarme en el pasado. El pasado ya no me controla. La traición, el dolor, todo eso se ha convertido en lecciones. Cicatrices que llevaré por el resto de mi vida. Pero ya no son las cosas que me definen. Soy quien elegí ser y no dejaré que nadie, ni Sara ni nadie, me cambie. Y cuando me doy la vuelta, cuando salgo del pasado, sé que la vida todavía tiene muchos desafíos por delante. Pero ahora ya no tengo miedo. He aprendido a mantenerme firme, a amarme a mí mismo y a ver el mundo a través de una lente diferente.